Bueno, arrancamos con la parte de cinemática y vamos a definir algunas magnitudes que vamos a ir utilizando. La primera es la velocidad y después la aceleración. La velocidad, recordemos, es una magnitud eh, vectorial y tiene rapidez, que sería el valor numérico, dirección, es la recta por la cual se pasa el vector, y el sentido, positivo o negativo. La aceleración la definimos como el cambio de velocidad. Entonces, eh, desglosando bien, como la velocidad implica estas tres cosas, un vector y tiene tres informaciones, cambiar la velocidad, o sea, acelerar significa cambiar la rapidez o cambiar la dirección. Cambiar la dirección se refiere a un cambio de trayectoria de la recta. El cambio de rapidez se refiere a un aumento de la rapidez o a una disminución, lo que se llama aceleración propiamente dicha o, en el otro caso, desaceleración. El cambio de dirección puede ser cualquier trayectoria no rectilínea, o sea, cambiar la dirección es salir de la trayectoria recta. Vamos a ver algunos ejemplos. Por cambio de dirección, podría ser la trayectoria circular, que es la que hace el electrón alrededor del núcleo atómico. Es un cambio constante de dirección circular. Otro ejemplo puede ser la trayectoria elíptica, o sea, la Tierra alrededor del Sol. Otro ejemplo sería la trayectoria parabólica, que son todos los movimientos dentro del campo de gravedad terrestre, forman una parábola. Y después hay trayectorias indeterminadas, como puede ser el vuelo de una mosca, que no sigue ningún patrón definido. Por lo tanto, no se lo puede asociar a una ecuación matemática, como lo puede ser la elipse, la parábola o el círculo. Bueno, una magnitud cinemática es el intervalo de tiempo, que se pone delta t. Delta es la letra griega mayúscula de diferencia. Diferencia entre dos instantes o entre dos momentos o entre como dos fotos que se sacan. Y el orden siempre es lo final menos lo inicial. O sea, tiempo final o instante final menos tiempo inicial o instante inicial. En este ejemplo, el t inicial le llaman t sub 0, que es otra manera también de nombrar. Y el t final, 4 segundos. O sea, sería 4 segundos t final menos t inicial, 2 segundos. O sea que da el intervalo de tiempo transcurrido fueron de 2 segundos. Otra magnitud y una diferencia es el desplazamiento y distancia. No siempre es lo mismo. El desplazamiento es un vector, es una magnitud vectorial y la distancia es un escalar. En este ejemplo se observa que el desplazamiento es 30 kilómetros y el desplazamiento se ve como en la posición inicial menos la posición final y la flecha que indica hacia dónde se desplazó. En cambio acá, esta trayectoria es la distancia recorrida desde otro camino, puede ser mayor, en este caso 50 kilómetros. ¿Cuándo coinciden? Cuando la trayectoria y el desplazamiento, es- cuando la trayectoria es recta. Cuando la trayectoria es recta, coinciden el desplazamiento y la distancia. Vamos a ver un ejemplo de desplazamiento en una dimensión. Se le pone delta x o diferencia de posiciones. XF es la posición final, X y la posición inicial. Se hace la resta. En este ejemplo,
no lo aclara, pero acá este sería la posición inicial y 25 sería la posición final. Entonces queda 25 metros menos 10 metros, que serían 15 metros, que es lo que se desplazó. En este ejemplo 2, también, ahí sí está aclarado cuál es la posición inicial y la posición final. Sería la posición final 3 metros, la posición inicial 10 metros. En este caso da menos 7, un desplazamiento negativo. El desplazamiento negativo lo único que indica es el sentido del desplazamiento. En este caso va hacia la izquierda. Bueno, pasamos a un ejemplo de desplazamiento en 2 dimensiones. Sería un móvil, se mueve 4 kilómetros hacia el este y luego 3 kilómetros hacia el norte. ¿Cuál fue su desplazamiento? Como trabajamos en 2 dimensiones, vamos a necesitar los ejes cartesianos y RI le vamos a llamar a la posición inicial, que como no dice nada, vamos a suponer que es 0. Y el primer dato, se desplaza 4 kilómetros hacia el este. Si hacemos con la flecha hasta la unidad 4. Cada unidad acá representaría 1 kilómetro. Luego, 3 kilómetros hacia el norte. O sea que dirección perpendicular, vamos 3 unidades hacia arriba. Y eso le llamaríamos la posición final, RF. ¿Por qué se le pone R y no X como en los otros ejemplos? Para no confundir, porque al estar trabajando en 2 dimensiones ya tenemos el X acá como eje de coordenada. ¿Y el desplazamiento cuál sería? Y la posición final menos la posición inicial y representada por el vector verde. Bueno, acá ¿cómo podemos hacer para calcularlo, no? Llamamos delta R al desplazamiento, en vez de delta X, delta R. Un detalle, siempre que ven una flechita arriba de una magnitud física es porque es una magnitud vectorial. Se forma un triángulo rectángulo entre estos vectores, entre los 3 vectores. ¿El ángulo recto cuál sería? El que está entre los 2 azules, ángulo de 90 grados. Entonces el vector desplazamiento sería la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. ¿Por qué digo la hipotenusa? Porque acá tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Los catetos no importa cuál es cuál, porque es una suma. Lo que sí importa diferenciar es la hipotenusa, que es el lado que está enfrentado al ángulo recto. Entonces, según el teorema de Pitágoras, se aplica este teorema, es muy usado en física, donde tenemos identificado al lado enfrentado al ángulo recto como la hipotenusa. Este teorema permite calcular la longitud de la hipotenusa, sabiendo la longitud de los catetos. Lo aplicamos a nuestro ejemplo y sería, la hipotenusa sería el desplazamiento, el vector verde. El cateto A podría ser este, el primer desplazamiento parcial, y el cateto B sería el segundo desplazamiento, que es un dato. Primer paso, el desplazamiento está al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Lo despejamos, lo dejamos solo y la potencia pasa como raíz. El paso que viene es reemplazar los valores A y B, que son cuánto se movió, 4 kilómetros A horizontal hacia el este y 3 kilómetros sería B, el cateto, que es lo que se desplazó hacia el norte. A partir de acá se aplica la propiedad distributiva de la potencia, porque está el número y la unidad. La unidad está en rojo, que es kilómetros. Entonces queda 4 al cuadrado y kilómetro al cuadrado. Lo mismo en el otro término. Se distribuye la potencia 3 al cuadrado y kilómetro al cuadrado.
En el paso que viene resolvemos lo que se pueda. En este caso es el número. 4 al cuadrado 16 y 10 al cuadrado 9. Kilómetro cuadrado queda como unidad. Ahora lo que se sigue es, como las unidades coinciden, eso en física cada vez que tengan términos y sus unidades con sus dimensiones, o sea las potencias, coincidan, se pueden sumar o restar. Entonces 16 kilómetros cuadrados más 9 kilómetros cuadrados estaría dando 25 kilómetros cuadrados. Ahora se aplica otra propiedad matemática que es la distribución de la raíz. Distribuyo la raíz en el número y en la unidad. Quedaría raíz de 25 y raíz de kilómetro cuadrado. La raíz de 25 lo pueden hacer con la calculadora, da 5. Y la raíz cuadrada de kilómetro cuadrado, como la raíz y la potencia son operaciones inversas, se simplifican y queda kilómetros. Bueno, entonces ahí calculamos cuánto fue el desplazamiento. Usando el teorema de Pitágoras en 2 dimensiones, 5 kilómetros. Bien, ahora pasamos al otro tema que es los gráficos espacio-tiempo, que es interpretar en un gráfico un movimiento. El gráfico consta de 2 ejes. En este caso, fíjense que uso en el eje horizontal uso solamente la parte positiva, la parte negativa no, porque voy a registrar el tiempo. En el eje vertical, X sería la posición. Y acá está la tabla de valores, como en matemática. El paréntesis hay lugar porque acá se llena con la unidad que voy a usar, que puede ser indiferente. En este caso, en las posiciones generalmente voy a usar el metro y en el tiempo voy a usar el segundo como unidad. Empiezo a registrar los valores que aparecen en la tabla. Cuando el tiempo es 0, generalmente uno arranca del 0 cuando estudia un movimiento. La posición es 5. Bien, ¿cómo ubico? Otra cosa, otro detalle es la escala. Si uno está trabajando en una hoja cuadriculada, por ejemplo, tiene que ver qué valor le otorga a cada línea o a cada cuadrícula. Y eso va a depender de los valores. En este caso, a cada cuadrícula le vamos a asignar un segundo. En algunos problemas pueden dividir de 10 en 10, de 5 en 5, de 100 en 100. Eso depende del problema. Con la posición pasa lo mismo. Puede ser, acá empieza en 0, puede ser de 1 en 1, de 10 en 10, de 5 en 5, de 100 en 100, etcétera, dependiendo del problema que están resolviendo. Eso se llama la escala que voy a usar en el gráfico. Sea lo que sea la escala, la tengo que mantener siempre. Entonces acá yo voy a usar la escala en posiciones, una cuadrícula, 1 metro. Entonces, a los 0 segundos, o sea, en el origen, va a corresponder la posición 5 metros y ahí pongo el punto. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al otro valor. Pasa ya a los 3 segundos, o sea que, según mi escala, cada cuadrícula es un segundo, estaría al nivel 3. ¿Y ahí qué valor le corresponde? 3. O sea que marco ahí. Tengo 2 valores registrados de la tabla. Vamos al tercer valor. A los 5 segundos ya estaría en este nivel. Le corresponde 0. O sea que 0 en posición significa justo que coincide con el eje del tiempo. Vamos a otro valor. Cuando vale 8, ya estaría 3 unidades más. Le corresponde el valor menos 3. Ahí ya me estoy yendo a la parte negativa del eje de las posiciones. Seguimos con los valores. Cuando vale 11, vale 0. Vuelve a subir. Vuelve a 0. Cuando vale 13, vale 2. Marco el otro punto. Cuando vale 15, vale 0. Bueno, y así sucesivamente. Cuando se sigue un patrón de movimiento, se puede asociar a una ecuación horaria. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo, gráfico de velocidad, en este caso tiempo. ¿Qué es lo que cambia? El eje horizontal sigue siendo el tiempo, pero ahora el eje vertical es velocidad. La velocidad la voy a medir en metros
sobre segundos y el tiempo en segundos. Bueno, vamos a registrar los valores. Cuando vale 0, la velocidad es 40. En este caso, la escala que me conviene usar es de cada cuadrícula hacerle valer 10 metros sobre segundos. Entonces, 40 metros sobre segundos estaría en la cuarta, ahí. Cuando pasan 2 segundos, repite el valor, o sea que queda como algo horizontal. A los 5 segundos, toma el valor 50, ahí aumenta la velocidad. A los 7 segundos, 50, la vuelve a mantener. A los 9 segundos, 20, baja. Fíjense que los segundos lo mantuve igual. Cada cuadrícula, un segundo. A los 10 segundos, 20, mantuvo. A los 12 segundos, 20, sigue manteniendo la misma rapidez. A los 13 segundos, 0. Ahí sería, la interpretación se detiene. A los 15 segundos, menos 10. Una velocidad negativa significa que está cambiando de sentido. O sea, aumenta la rapidez, pero negativamente. Bien, eso es- y ahí pueden seguir tomando valores, ¿eh? Y ahora vamos a ver un ejemplo para interpretar en el gráfico. Desde un balcón a 3 metros envía un dron, al cabo de 2 segundos se eleva a 3 metros, luego se mantiene en esa altura por 3 segundos. Luego comienza a descender, llegando al suelo en 4 segundos. Luego se mete en un pozo de 2 metros y tarda 3 segundos en alcanzar el fondo. Todo ese relato lo vamos a pasar en el gráfico. Entonces, primero que nada la escala, en qué me conviene tomar el tiempo. Para eso tengo que contar todo el relato, cuánto tiempo es. O sea, empieza, dice, pasan 2 segundos, después pasan 3 segundos, ya son 5, después pasan 4 segundos, ya son 9, después pasan 3 segundos más, ya serían 11. O sea que con tomar un segundo, una cuadrícula, me va a venir bien la escala. O sea, el tiempo en segundos. Y la posición en metros también. Empiezo con 3 metros, después se eleva 3 metros más, ya van 6. Después comienza a descender, o sea que más de 6 no llega. Y va al suelo, que sería la posición 0, y un pozo sería negativo, 2 metros. Entonces, acá con una escala de cuadrícula, 1 metro, una cuadrícula, me estaría bien. Bueno, voy a volcar los valores tanto en la tabla como en el gráfico. Cuando arranco el movimiento, o sea, el cronómetro en 0, estoy en un balcón ya a 3 metros. O sea que a 0 le corresponde la posición 3 metros. En el gráfico estaría acá, 0, 3. Al cabo de 2 segundos, le corresponde, se eleva a 3 metros. Como ya estaba a los 3 metros, tendría que sumarle 3 y me quedarían 6. A los 2 segundos, 6 metros. Eh, Luego se mantiene en esa altura por 3 segundos. O sea que si pasan 3 segundos, si yo estaba en 2, quedo en 5. Y si mantiene la altura es porque sigue en la misma posición, 6. O sea, acá hay. Después dice, luego comienza a descender, llegando al suelo en 4 segundos. Llegar al suelo significa llegar al nivel 0. En tiempo son 4 segundos. Si yo estaba en 5 y le sumo 4, llego a 9 segundos. Y de 6 voy a 0. Sería acá. Después dice, luego se mete en un pozo de 2 metros y tarda 3 segundos. En tiempo son 3 segundos, o sea que de 9 le sumo 3 segundos, quedo en 12. Y en las posiciones sería negativo, porque estoy entrando en un pozo y en el punto sería acá. Y ahí tengo, si el movimiento no fue brusco, fue continuo, puedo unir los puntos y tengo el gráfico de espacio-tiempo. Bueno, vamos a seguir con el trabajo práctico y nos vemos en la próxima clase.